Mi hijo fue llevado de emergencia al hospital. Le envié un mensaje a mi mamá. Su respuesta fue: estamos ocupados con Margarita. Luego se burló de mi hijo, así que cancelé el pago de su hipoteca, el préstamo de su auto y todas las cuentas que yo cubría para ellos. Hola, antes de empezar, solo quiero decir que este es nuestro nuevo canal y estamos trabajando muy duro para traerles las mejores historias. Así que asegúrense de suscribirse para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores muy pronto. Comencemos con la historia. Cuando recibí la llamada de que mi hijo se había desmayado durante la clase de educación física y lo estaban llevando de emergencia al hospital, el mundo a mi alrededor se detuvo. Dejé todo en el trabajo y manejé como loco hacia el hospital. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar al doctor por teléfono. Mi niño de 8 años, Lucas, había tenido una convulsión sin previo aviso. Nunca antes le había pasado. No tenía historial médico, ni señales. Simplemente se desplomó, convulsionando frente a sus compañeros. Cuando finalmente llegué a la sala de emergencias y lo vi conectado a tubos y monitores, mi corazón se hizo añicos. Se veía tan pequeño en esa cama de hospital. Me sentí impotente y aterrorizado. Envié un mensaje grupal a mi familia inmediata, mi mamá y papá, mi hermana Margarita. Simplemente dije: Lucas está en emergencias. Se desmayó en la escuela. Estoy en el hospital ahora. Esperaba al menos un poco de preocupación o una llamada, especialmente de mis padres. Siempre han dicho que aman a sus nietos. Y honestamente creo que si algo serio pasaba, lo dejarían todo para estar ahí. Pero no. 5 minutos después, recibí una respuesta de mi mamá: estamos ocupados con Margarita. Ella nos necesita hoy. Espero que se sienta mejor pronto. Miré ese mensaje con incredulidad. Ocupados con Margarita. Mi hermana adulta que vive a 5 minutos y trabaja medio tiempo en una boutique. ¿Qué podría ser más importante que un niño en emergencias? Mi hermana no se estaba muriendo. No estaba en crisis. Probablemente necesitaba ayuda para mover una mesa de centro o elegir cortinas. Conociéndola, no respondí. Me quedé ahí, sosteniendo la manita de Lucas, tratando de no llorar frente a él. Su cara estaba pálida y entraba y salía del sueño mientras los doctores lo monitoreaban. Sentí como si mi mundo se hubiera derrumbado y las personas que deberían haberme apoyado no estaban en ninguna parte. Unas horas después, recibí otro mensaje de mi mamá. Pensé que quizás había reconsiderado. Quizás finalmente estaba en camino. En vez de eso, era una foto de la nueva decoración de la sala de Margarita con un texto que decía: ¿no se ve genial? Pasamos todo el día ayudándola a reorganizar todo. Ha estado muy estresada últimamente. Pobrecita. Perdí los estribos. Ni siquiera me molesté en responder porque si lo hacía, habría sido una explosión. Le mostré el mensaje a mi esposa y hasta ella, que usualmente es la pacificadora, estaba furiosa. Pero el verdadero punto de quiebre llegó a la mañana siguiente. Lucas estaba estable, pero necesitaba quedarse en el hospital para más pruebas. Los doctores sospechaban de un problema neurológico y estábamos aterrorizados. Llamé a mi mamá solo para mantenerla informada. Contestó con un alegre: «Hola, cariño», como si nada hubiera pasado. Le dije lo que estaba pasando, que los doctores estaban haciendo resonancias magnéticas y análisis de sangre, y que estábamos asustados. Su respuesta fue: «Bueno, los niños son resilientes. Quizás solo está fingiendo para no ir a la escuela. ¿Sabes lo dramático que puede ser?». Se rió. Se rió ante la idea de mi pequeño aterrorizado fingiendo una convulsión. Me quedé en silencio, atónito. Terminé la llamada de inmediato. Mis manos temblaban. Ahora, aquí está la parte que aún no les he contado. Durante los últimos 7 años, he estado pagando las cuentas de mis padres. No porque sean pobres. Simplemente nunca ahorraron bien. Y cuando el negocio de mi papá quebró, yo entré al quite. Cubrí su hipoteca. Pagué su préstamo del auto. Incluso les ayudé a consolidar y pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Asumí esta carga en silencio, nunca pidiendo nada a cambio, solo tratando de ser un buen hijo. Pero ese día, algo dentro de mí se rompió. Esa noche llegué a casa, inicié sesión en cada cuenta a mi nombre, su hipoteca. Eliminé el pago automático y llamé al banco para informarles que ya no lo cubriría. Su préstamo del auto.
Detuve las transferencias mensuales. Cada tarjeta de crédito que les ayudé a confirmar. Cancelé mi responsabilidad y revogué mi acceso. Ni siquiera les avisé. Simplemente lo hice. 3 días después, mi mamá me llamó en un completo pánico. Al parecer, intentó usar su tarjeta en el supermercado y fue rechazada. Luego recibió un aviso sobre un pago atrasado de la hipoteca. Me llamó, exigiendo saber qué estaba pasando. Le dije claramente, dejaron claras sus prioridades. Elegiste la sala de Margarita sobre la salud de tu nieto. Te reíste de su convulsión. Ya no voy a apoyar a personas que no muestran compasión por mi hijo. Comenzó a llorar y gritar, diciendo que estaba siendo dramático y cruel, que necesitaban esa ayuda, que Margarita estaba pasando por mucho. Pero no cedí. Le recordé que Margarita nunca ha pagado un centavo para ayudarlos y aún así recibe todo su tiempo, su simpatía, su preocupación. Mientras tanto, en el momento en que mi hijo los necesitaba, se burlaron de él y nos ignoraron. Le dije que ahora puede pedirle ayuda a Margarita. Colgó entre lágrimas y no he sabido de ellos desde entonces. Y aquí está lo peor. Pensé que me sentiría culpable, pero no. Ni un poco. Lucas aún está en pruebas. Estamos visitando neurólogos y tratando de mantenernos fuertes. Pero cada día es una nueva ola de miedo. Pero al menos ahora estoy poniendo mi energía en mi familia, la que realmente se preocupa, en vez de desangrarme por personas que claramente no lo hacen. Pero justo cuando pensé que las cosas finalmente se habían calmado, descubrí algo sobre Margarita que lo cambió todo. Y es ahí donde empeora todo. La verdad sobre Margarita cambió todo. Y también lo que hicieron mis padres después. Una semana después de cortar financieramente a mis padres, el silencio de su parte se había convertido de un alivio tranquilo en una inquietud inminente. No me arrepentía de nada. Lucas aún iba y venía de citas médicas. Pero lo estábamos manejando. Mi esposa y yo nos habíamos acercado más fuertes. Mi enfoque se había cambiado completamente a mi familia, a la que importaba. Pero no podía sacudirme esta extraña sensación de que algo aún no había terminado. Fue entonces cuando mi prima Jenny me llamó de la nada. Sonaba vacilante, como si no estuviera segura de si debía estar hablando conmigo, pero su voz tenía ese tono tenso de alguien que ha guardado demasiado por mucho tiempo. Dijo que había escuchado por ahí lo que pasó con mis padres y Margarita, y que necesitaba decirme algo. Me preparé. Jenny me dijo que Margarita no solo estaba recibiendo ayuda para reorganizar su sala ese día. De hecho, Margarita acababa de sacar un préstamo enorme a nombre de mi padre. Al parecer, había estado presionándolos durante meses, diciendo que necesitaba ayuda financiera para expandir su boutique a una segunda ubicación. Mis padres, siempre ansiosos por complacer a su hija favorita, confirmaron todo para ella. Y descubrí que mientras yo había estado pagando su hipoteca y préstamos de auto, ellos habían estado apoyando en silencio los sueños empresariales de Margarita, agotando lo poco que les quedaba de seguridad financiera para mantenerla a flote. Me quedé atónito. Todo este tiempo, me hicieron creer que apenas podían salir adelante. Estaba cubriendo miles en cuentas mientras ellos entregaban su limitada red de seguridad financiera a mi hermana para que pudiera abrir una boutique que apenas podía manejar. Y cuando pedí un poco de compasión durante la crisis médica de mi hijo, recibí un encogimiento de hombros y un mensaje sobre cortinas. Pero no terminó ahí. Jenny también me dijo que Margarita había estado diciendo a todos en la familia que yo estaba exagerando las cosas, que Lucas solo había tenido un desmayo y yo lo estaba usando como excusa para atacar. Según ella, yo tenía un historial de ser dramático y controlador, y ahora estaba haciendo un berrinche porque no era el centro de atención. Eso fue la gota que derramó el vaso. Unos días después, mi papá apareció en mi casa. Sin llamada, sin aviso. Simplemente tocó la puerta una tarde con esa cara cansada y demacrada, como si el peso del mundo lo estuviera aplastando. Mi esposa abrió la puerta y cuando lo vi parado ahí, casi la cerré de nuevo en su cara. Dijo que quería hablar, que extrañaba a su nieto, que las cosas se habían salido de control. Lo dejé entrar, no porque lo perdonara, sino porque quería escucharlo decirlo todo en voz alta. Y lo hizo. Admitió que no habían manejado bien las cosas, que Margarita había estado dependiendo de ellos durante años, que siempre sintieron que ella los necesitaba más porque no podía manejarse sola,
Y yo siempre fui el fuerte que nunca pedía ayuda. Pero luego dijo algo que me enfureció completamente. Dijo, no vinimos porque no queríamos estorbar. Pensamos que quizás tú y tu esposa lo tenían bajo control. Y Margarita realmente no necesitaba ayuda ese día emocionalmente. Se abruma fácilmente. Eso fue todo para mí. Le dije que no quería su ayuda ahora. No quería su culpa. Quería distancia. Dije que si él y mi mamá no podían tratar a mi hijo como si importara, si podían encontrar excusas para abandonarlo cuando más necesitaba amor y apoyo, entonces no se merecían verlo en absoluto. Me preguntó si realmente iba a mantener a Lucas lejos de sus abuelos. Le dije que no estaba manteniendo a Lucas lejos de nada. Ellos se hicieron ausentes por su propia cuenta. Se fue después de eso, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Desde entonces, lo han intentado unas cuantas veces. Una tarjeta de cumpleaños para Lucas que llegó tarde con una tarjeta de regalo. Un mensaje de voz de mi mamá diciendo que esperaba que Lucas se sintiera mejor, pero todo se siente hueco ahora. Gestos vacíos de personas que solo actuaron una vez que el dinero dejó de fluir. En cuanto a Margarita, su segunda boutique cerró 3 semanas después de abrir. No podía pagar la renta, no podía manejar al personal, y por lo que escuché, está culpando a todos menos a sí misma. No se ha comunicado conmigo ni una vez, ni para disculparse, ni siquiera para defenderse. Y ese silencio, honestamente, es una bendición. Mi esposa y yo nos sentamos y tuvimos una larga conversación sobre todo, sobre límites, sobre confianza, sobre proteger a nuestra pequeña unidad familiar de cualquiera, incluso de familiares de sangre que traen daño en vez de ayuda. Decidimos mudarnos, no fuera de la ciudad, pero lo suficientemente lejos para poner un espacio real entre nosotros y ellos. Un nuevo comienzo, un lugar donde Lucas pueda crecer rodeado de personas que realmente se preocupan. Donde no tengamos que mirar por encima del hombro, esperando la próxima manipulación o culpa. Toda esta situación me enseñó algo que deseo haber aprendido antes. Ser familia no le da a alguien el derecho de lastimarte repetidamente y aún así esperar tu lealtad. A veces proteger a tu hijo significa cortar lazos con personas que una vez llamaste tu sistema de apoyo. Y una vez que ves la verdad de quién es alguien realmente, ninguna cantidad de culpa o disculpas puede hacer que no lo veas. Así que elegí a mi hijo y no me arrepiento ni un poco.